Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver el estadístico Durbin-Watson que sirve para detectar la autocorrelación de primer orden en las perturbaciones. Bien, tenemos el modelo de regresión en forma matricial que es igual a x beta más u. Entonces vamos a intentar detectar si hay autocorrelación de primer orden en la perturbación u. Lo que vamos a intentar validar es si la perturbación sigue un proceso autorregresivo de orden 1, ρ de u de t-1 más epsilon de t, donde epsilon de t sí que es un ruido blanco. Tenemos que detectar si existe este tipo de autocorrelación de primer orden, un AR1 de primer orden. Bien, estadístico, este test, lo que sirve es para detectar solamente este tipo de autocorrelaciones. No sirven para órdenes superiores ni por supuesto para medias móviles. Bien, este test, como digo, se aplica en los casos en que X no es estocástica, no es una matriz estocástica, es una matriz de regresores con números fijos. La autocorrelación tiene que ser, ya lo hemos dicho, de orden 1. U de t, U, se tiene que distribuir de forma normal, debe seguir una distribución normal y no va a incluir en nuestro modelo, en las variables independientes, la dependiente retardada, uno o varios periodos, no lo va a incluir. Bien, esas son las condiciones para poder aplicar el test de Durbin-Watson. Bien, y para ello, la hipótesis nula es que en U de t no exista autocorrelación, Entonces, para ello, proponen un estadístico D, el Durbin-Watson, que es el siguiente. Es el sumatorio desde t igual a 2 hasta n de esta diferencia, de u de t con sombrero menos u de t menos 1 con sombrero elevado al cuadrado dividido entre el sumatorio desde t igual a 1 hasta n de u de t con sombrero. U de t con sombrero son los residuos de la regresión. Una vez que hemos estimado la regresión por mínimos cuadrados ordinarios, obtenemos los residuos. Y entonces calculamos el estadístico de Durbin-Watson de esta forma. Aquí va es un sumatorio de cuadrados y va de t2 hasta n. Se supone que tenemos n observaciones, pero aquí como tenemos una retardada, un periodo, perdemos una observación. Por eso va de t2 hasta n. Aquí no, aquí como tenemos u sub t, aquí es un sumatorio, esto es al cuadrado, esto es un sumatorio en donde el subíndice es t y entonces tenemos n observaciones, es decir, desde t1 hasta n. Bien, antes de utilizarlo, podemos ver la relación que tiene con el coeficiente de autocorrelación. Bien, y para ello lo que hacemos es lo siguiente, es decir, qué relación tiene d con ρ, con este ρ. ¿Qué relación tiene? Bien, pues para ello vamos a desarrollar el numerador. Entonces, estos cuadrados, entonces lo que tenemos es que el sumatorio de u de t al cuadrado más el sumatorio de u de t menos 1 al cuadrado menos 2, estamos deshaciendo este paréntesis, menos 2 por el sumatorio de u de t por u de t menos 1 dividido entre el sumatorio de u de t al cuadrado, los residuos. Siempre estamos hablando en términos de residuos. Bien, si suponemos que, como esto es un sumatorio de t1, de t2 hasta n, y este es de t1 hasta n, prácticamente son iguales. Y entonces esto lo podemos poner como 2 por el sumatorio de t igual a 1 hasta n, lo podemos aproximar, de u de t, porque a este le falta una observación solamente. Y tenemos aquí menos 2 por el sumatorio de u de t por u de t menos 1, dividido entre
el sumatorio de u de t al cuadrado. Bien, pues sacando factor común aquí, lo que tenemos es lo siguiente. Si sacamos factor común, esto lo podemos poner como 2, sacamos este 2 fuera, 2 que multiplica a 1, ahora vamos a ver, 1 menos, sacamos factor común y dividimos el primer término por el denominador, que es el mismo, luego queda un 1 aquí. Y luego aquí tenemos el 2 fuera, que hemos sacado factor común, y nos queda esta expresión, u de t por u de t menos 1, dividido entre sumatorio de u de t al cuadrado. Bien, ¿y qué es lo que tenemos? Pues esto es el coeficiente de correlación. Este es el coeficiente de correlación estimado. Es la correlación muestral. Entonces, ¿qué sería el coeficiente, si queréis, el coeficiente ρ estimado por mínimos cuadrados ordinarios aquí? Que sería exactamente lo mismo. Bien, entonces ese es el coeficiente de correlación y entonces lo que tenemos es que, por tanto, que el coeficiente de Durbin-Watson es aproximadamente 2, 1 menos ρ. D es igual a 2, 1 menos ρ. Este Durbin-Watson, los paquetes econométricos, estadísticos, informáticos, los suele dar ya por defecto todos los paquetes informáticos. Entonces, si eso es así, ρ puede valer, aquí ρ puede valer para que sea estacionario el proceso, ρ tiene que ser en valor absoluto menor que 1, es decir, ρ tiene que valer menor o igual que 1, menor o igual que menos 1. Bueno, en el extremo no sería estacionario, ρ va desde menos 1 a 1. Bien, entonces, si ρ va desde menos 1 a 1, eso significa que D va a estar comprendido entre, si ρ vale 0, esto es 2, D vale 2, el caso extremo, si vale 1, esto vale, si ρ vale 1, esto es 0, luego, por tanto, D va a ser mayor o igual que 0, y si ρ es menos 1, aquí vamos a tener un 2 y esto va a ser un 4. Luego, ρ, el estadístico D de Durbin-Watson va a estar comprendido entre 0 y 4. De tal forma que está claro que si ρ fuera igual a 1, el Durbin-Watson nos daría 0. Luego, aquí podríamos decir que hay autocorrelación perfecta, con un ρ igual a 1, perfecta. Si ρ es igual a menos 1, aquí lo que tenemos es que el Durbin-Watson nos daría, fuera menos 1, el Durbin-Watson nos daría 4. Luego aquí diríamos que hay autocorrelación perfecta y con parámetro negativo, con un ρ menos 1. Bien, pero para valores intermedios la cosa no está tan clara. D se distribuye de una forma muy especial, no se distribuye como los parámetros de la regresión. Entonces los autores encontraron un límite inferior de L, y un límite superior de U. Tabularon estos valores para luego aplicar la hipótesis nula, el contraste de hipótesis, que es la hipótesis nula de no autocorrelación. Entonces, encontraron un límite inferior, como digo, y un límite superior de U. De tal manera que si el estadístico D cae fuera de este intervalo, si D no pertenece a este intervalo de L de U, entonces se toma una decisión de si hay o no hay autocorrelación positiva o negativa. Bien, ahora bien, como D caiga dentro del intervalo, no podemos afirmar nada acerca de la autocorrelación, de la existencia o no existencia de autocorrelación. Lo vamos a ver con un ejemplo. Y esa tabulación de L y de U
depende del número de observaciones que tengamos en nuestra regresión y del número de regresores que tengamos, exceptuando el término independiente. Así es como se tabula la distribución teórica de D, que es la que vamos a comparar con el estadístico real que obtenemos muestral. Y para ello, todo lo que he dicho de palabra, vamos a representarlo gráficamente para tener el criterio para aceptar o no aceptar la hipótesis nula de no autocorrelación. Voy a dibujarlo rápidamente. Bien, aquí tenemos el gráfico. Esto tendría que ser más o menos todo simétrico, y entonces lo que tenemos es que si el Durbin-Watson está entre 0 y DL, el Durbin-Watson que nos sale muestral, entre 0 y DL, el límite inferior, decimos que tiene autocorrelación positiva. Si está entre DL y DU, tal como lo he puesto aquí antes, entre DL y DU tenemos una zona de indecisión. Si está en el intervalo que va desde DU hasta 4 menos DU, es decir, esta recta va desde 0 a 4, estos son los valores del Durbin-Watson. Si va desde DU hasta 4 menos DU, está en torno a 2, entonces no rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula de no autocorrelación, es decir, aceptamos que no existe, es decir, no existe autocorrelación, ni positiva ni negativa. Si está entre 4 menos DU y 4 menos DL, lo que tenemos es una zona de indecisión, y si está en 4, va de 4 a 4 menos DL, lo que tenemos es autocorrelación negativa. Aquí aceptaríamos la hipótesis alternativa, aquí también la hipótesis alternativa, y aquí aceptaríamos la hipótesis nula. Y luego tendríamos aquí una zona de indecisión. De tal forma que ya tenemos perfectamente delimitado los límites por los cuales podemos ver si hay autocorrelación o no en los residuos de una regresión. Y para ver esto vamos a hacer un ejercicio práctico en Gretel. Vamos a pasar a Gretel. Bien, aquí estamos en Gretel y vamos a realizar una aplicación práctica del Durbin-Watson. Vamos a calcular el Durbin-Watson en Gretel. Bien, y para ello vamos a tomar los datos del Gujarati de salarios y la productividad. Es decir, vamos a realizar una regresión en donde vamos a intentar explicar los salarios en función de la productividad. Son números índices en datos anuales, son series temporales en datos anuales que van desde 1960 hasta 2005, en números índices, en donde el 100 está en 1992. Se toma como base el año 1992. Y aquí para la productividad exactamente lo mismo, números índices, y el 100, el año base es 1992. Entonces lo que quiere el investigador es ver una relación entre los salarios y el nivel de productividad. Pues para ello hacemos una regresión donde Y va a ser la variable dependiente y X la variable independiente. Entonces vamos a ver el modelo, mínimos cuadrados ordinarios, damos aquí salarios y aquí productividad. Y entonces le damos a aceptar, y lo que tenemos es que tenemos el coeficiente 32, 0,67, y aparentemente el estadístico son muy altos, tenemos un valor de P muy bajo, luego son significativos. Tenemos un R cuadrado muy alto, y lo que tenemos aquí también es el Durbin-Watson, que es lo que nos interesa, que es 0,1728. Y vemos que está muy cerca de 0, pero no sabemos, en principio, hasta que no veamos las tablas, si existe o no existe autocorrelación. Esto parece ser candidato a tener autocorrelación positiva. Como el Durbin-Watson es 2 paréntesis 1 menos ρ, si ρ es igual a 1, eso sería el Durbin-Watson es 0 y esto se acerca a 0. Pero hay que ver efectivamente la tabla de Durbin-Watson. ¿Cómo podemos ver la tabla de Durbin-Watson? Hemos visto que para calcular el DL y DU hemos dicho
que depende del número de observaciones. En este caso tenemos 46 observaciones y tenemos un regresor nada más, una variable independiente porque la constante no cuenta. Entonces tenemos 46 y 1. Entonces, ¿cómo podemos saber cuáles son los valores de DL y de U? Bien, pues entonces lo que nos vamos es nos vamos aquí en herramientas, en Gretel, y podemos ver las tablas estadísticas. Buscamos tablas estadísticas y aquí hay una serie de distribuciones de probabilidad teóricas y hasta que encontramos el DW, el Durbin-Watson. Entonces nos dice el tamaño muestral. El tamaño muestral habíamos dicho que era 46. Y tenemos un regresor. Entonces nos da el valor de L y de U. Entonces tenemos aceptar. Entonces el valor, con lo cual tenemos que el DL es 1,48 y el DU es 1,57. El valor inferior y el valor superior. Bien, pues entre esos dos valores no está nuestro Durbin-Watson, porque nuestro Durbin-Watson es 1,017. Entonces vamos a pasar un momento a pizarra. Bien, ya estamos en pizarra. Y por tanto, anotamos aquí los valores que hemos visto. Los valores que hemos visto es que el DL es igual a 1,4814 y el DU es igual a 1,5700. Y nuestro Durbin-Watson, el D que hemos obtenido, es de 0,1728. De tal manera que aquí, ¿qué es lo que tenemos? DL es, en nuestro caso, es 1,4814. Nuestro DU es 1,5700. Este es el 2. Y aquí tendríamos 4 menos DU, que sería 2,43, si no me he confundido, 2,43 y esto es 2,52. Bien, nuestro Durbin-Watson nos cae aquí. Nos cae justamente aquí, que es 0,1728. Nos cae tal que por aquí. 0,1728. Nuestro Durbin-Watson. Luego tenemos una autocorrelación positiva. Si nos hubiera salido un Durbin-Watson de 3,50, por decir algo, de 3,50, pues tendríamos que en nuestro 3,50, que no es el caso, que nuestro 3,50 estaría aquí, y entonces tendríamos que estar entre 4 y 4 menos DL. Entonces rechazaríamos la hipótesis nula de no autocorrelación y aceptaríamos la hipótesis alternativa de autocorrelación negativa. Si nos hubiera dado, por ejemplo, un valor en 1,50, estaríamos en una zona de indecisión y no sabríamos si rechazar o aceptar la hipótesis nula. No lo sabemos. Y si nos da en esta zona, igualmente, pues si nos da 2,48, pues tampoco sabemos. Tampoco sabríamos. Y si nos hubiera dado en este intervalo, desde 1,57 a 2,43, lo que hubiéramos dicho es que no rechazamos la hipótesis nula y por tanto no existe autocorrelación. Bien, podemos construir, si queréis, el Durbin-Watson, a ver si podemos construirlo en Gretel un momento. Según la definición en la consola de Gretel mediante instrucciones. Entonces aquí, primero lo que tenemos que hacer es dar el modelo, hacer la regresión. Entonces se pone model signo menos guión OLS, mínimos cuadrados ordinarios, y ponemos a continuación la primera, que es la variable dependiente y salarios, constante, y la variable independiente, que es productividad. Entonces le damos Enter y nos sale lo que hemos visto antes. Nos aparece el resultado de la regresión y nos sale el Durbin-Watson, que es 0,17. Pero nosotros, como os digo, queremos calcular este Durbin-Watson. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que generar los residuos en una serie. Entonces, al generar los residuos es directamente ponemos generamos, lo vamos a llamar residuos se rellena con esta instrucción uhat.
$UHAT. Entonces, si hacemos eso, se genera la serie de residuos. Si queremos ver la serie de residuos, marcamos residuos directamente y ahí tenemos la serie de residuos. Ahora queremos retardar la serie de residuos. Entonces, la instrucción es GENR. Entonces, ponemos residuos, la llamamos residuos 1 y lo que nos va a hacer con esta instrucción, lax, le decimos un retardo y ponemos la variable residuos. Entonces aquí nos va a generar una lista que es residuos 1, pero nos genera una serie, nos ha generado una serie que es residuos-1, que es esta de aquí, en donde veis que la primera observación no existe, NA. Bien, entonces ahora para calcular el numerador del Durbin-Watson era el sumatorio de ¿qué? De los residuos menos los residuos retardados elevados al cuadrado. Entonces vamos a generar otra variable. Entonces lo que vamos a generar es, vamos a poner numerador igual a. Entonces tenemos que poner en cada componente, tenemos que poner el residuo. Entonces tenemos residuos 1 elevado al cuadrado. Entonces ya ha generado la serie numerador. Y numerador es esta. Entonces ahora tenemos que sumar esos cuadrados. Esas diferencias al cuadrado. Entonces le damos, por ejemplo, numerador otra vez o nume de numerador. Nume, que va a ser una variable, un escalar, que va a ser la suma de cada una de todas las componentes de la variable numerador. Entonces aquí nos da 43,4129. ¿Vale? El numerador. Y el denominador era la suma de los cuadrados de los residuos. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la suma, el cuadrado de los residuos. Entonces podemos poner residuos, generamos otra variable, entonces decimos residuos 2 de cuadrado y entonces le decimos que coja los residuos al cuadrado. ¿Vale? Y entonces se ha generado la serie residuos 2. Ahora tenemos que calcular el escalar, que es la suma, ¿no? Entonces ponemos denominador igual a sum de residuos 2, que son residuos al cuadrado. ¿Vale? Entonces ahí nos da 200, la suma de los cuadrados de los residuos es 251.197, que es lo que nos daba aquí. ¿Vale? Entonces ahora lo único que tenemos que hacer es dividir esos dos escalares. Y entonces los dos escalares podemos poner d igual a nume entre denominador. Y se ha reemplazado el escalar. Y el escalar d que hemos calculado es 0,172824, que es el que nos aparece aquí. 0,172824. El Durbin-Watson. Aquí esto lo hemos hecho para que veáis que esto lo calcula el paquete y que nosotros lo podríamos calcular en un momento dado o una variante del Durbin-Watson en la consola. Y así también os introduzco en la consola de Gretel. Bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Si tenéis algún comentario, igualmente me lo podéis dejar en los comentarios del canal. Gracias por vuestra atención y un saludo. Hasta la próxima. Chao.